Y sin más, pues vamos a recibir a los ponentes de esta mesa redonda, el antes, durante y después de un ciberataque. Y vamos a recibir primeramente a Marta Barrio, que es arquitecta de seguridad de aplicaciones en BIM Suntory, o Suntory, o... Sí, Suntory. Bienvenida. ¿Me escucháis bien? Bienvenida, muchas gracias por invitarme a estar aquí, o sea que el placer es mío de estar por aquí con todos estos ponentes. Y ahora pues seguimos con Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. Bienvenido, Josep. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Lo mismo digo. Y seguimos ahora, sin más, con, veis que estoy leyendo al mismo tiempo porque tengo una memoria muy mala, con Susana González, Manager TMT Compliance Privacy and Cybersecurity en ECIJA, abogada y consultora de riesgos de ciberseguridad certificada en sistemas de gestión de seguridad de la información. Bienvenida, Susana. Gracias, bienvenidos a vosotros. Buena tarde. De momento, todas caras conocidas, ¿eh? Así que da gusto. Ahora vamos a recibir a David Sánchez, que David pues está con nosotros, creo que al mismo tiempo que está dando un curso, así que el mejor ejemplo de multitasking está con nosotros. Oye, muchísimas gracias, David. Eres director y docente del Programa Nacional de Ciberseguridad Actualízate de Red.es, así que muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí. Y por último, vamos a recibir a Jorge Coronado, que es CEO en Quantica 14 y CTO del grupo Lazarus Technology. Welcome, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el CEO, no el CEO. Vale. ¿CEO en Quantica 14 y CTO o CEO también en Lazarus? No, CTO. Que no te escuche Manuel, que me va a despedir, como diga eso. Vale. Que, pues nada, antes de empezar en el lío con las preguntas, me gustaría que os fueseis presentado en 30 segundos, un minutillo como máximo cada uno, en el orden que habéis llegado aquí en esta sala. Así que, Marta, te cedo la palabra. Perfecto. Bueno, pues soy Marta Barrio, me dedico al mundo de ciberseguridad desde hace ya casi 10 años, en la parte más ofensiva, todo el tema de pentesting y seguridad de aplicaciones. Y nada, en mi tiempo libre tengo un proyecto de divulgación de ciberseguridad que se llama Securiters y ahí estoy. Si no estoy trabajando, estamos ahí con el proyecto intentando compartir conocimiento. Vale, pues muchísimas gracias. Y eres tú, entonces, Securiters. Ahora pongo cara, no lo sabía. Es que veía unos tweets estos últimos días y digo... Pues, sí, soy yo. Eres tú. Pues seguimos ahora contigo, Josep. Cuéntanos. Pues soy Josep Albors, responsable de investigación y concienciación en ESET España. Llevo trabajando en el mundo de ciberseguridad desde 2005, principalmente focalizado en lo que es el tema de análisis de amenazas y concienciar acerca de cómo funcionan y cómo protegerse de ellas. Y también colaboro pues, en planes formativos, por ejemplo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, impartiendo un máster de ciberseguridad y también impartiendo pues, lecciones a niños, adolescentes y a gente incluso más mayor dentro de un proyecto llamado Por una red más segura, para que así pues, tomen conciencia de que la tecnología también puede ser usada de forma segura, pero tienen que saber cómo hacerlo. Pues muchísimas gracias y también apoyando este evento a través de ESET, así que os lo agradecemos muchísimo pues que nos apoyéis y deis la posibilidad de que hagamos este evento. Vosotros desde ESET, como pues, muchísimos otros que nos estáis apoyando en esto y también vosotros ponentes que estáis aquí con nosotros. Seguimos contigo, Susana, cuéntanos. Bueno, buenas tardes, sí, yo soy Susana González, soy manager en ECIJA. Y bueno, en realidad yo me defino, soy abogado, pero me defino sobre todo consultora de riesgos. Llevo sobre todo sistemas de gestión, tanto de compliance como de seguridad de la información y transformación digital. Es un poco metodologías para llevar a las empresas a llevar estos procesos de una forma eficaz. Pues muchísimas gracias. Ha quedado claro, conciso. Así que, raro en los abogados también. Yo no he dicho nada, ¿eh? No. Lo has dicho tú. David, te cedo la palabra. Sí, buenas. Mi nombre es David Sánchez.
Como todos mis compañeros, pues siempre he sido un alma inquieta con las nuevas tecnologías. Desde hace unos años me enamoré de la ciberseguridad, a la que he pasado por diferentes sitios, siempre en formación. Me encanta enseñar lo que sé. Y actualmente pues estoy de director y de profesor en el programa Actualízate de Red.es, y al igual que mis compañeros, pues, el tiempo libre, el poco que tengo, también lo dedico a formar o a concienciar más bien en colegios e institutos pues sobre las nuevas tecnologías y los peligros de la red. Muchas gracias. ¿Y dónde estás esta semana? Porque semana tras semana vas viajando, ¿no? De ciudad a Sí, otra de efectivamente. España. Sí, efectivamente. Cada semana estamos en una ciudad. Esta semana estoy en Pamplona, en Burlada. Bueno, pues mira, no está mal, no está mal. Sí. Se come bien por ahí. Pues Jorge, terminamos contigo esta ronda y luego empezaremos contigo la primera pregunta, ¿vale? Así que adelante para presentarte. Pues nada, genial. Yo soy Jorge Coronado, trabajo en Quantica 14 y en Lazarus Technology. Y bueno, mi trabajo fundamental es el peritaje informático y el forense, y también estoy ahora mismo liderando un poco el departamento de inteligencia dentro de Lazarus Technology. Pues muchísimas gracias a ti. Es un poco raro ver la Gioconda, ¿no? Detrás de ti, me ha llamado la atención allí. Bueno, raro, no tan raro. Sí, por los fines de semana robo cuadros y también hago unos bonitos dibujos, como veis, las serpientes me van a ver que perfectamente dibujadas. Sí, me he fijado más en lo otro, pero oye. Pues mira, empezamos contigo. Vamos a tratar de dividir esta mesa en 3 bloques, ¿vale? Antes de un ciberataque, ¿vale? Pues con temas de plan de contingencia y tal. Durante, pues cómo lo tratamos, cómo tenemos que comunicarlo, por ejemplo, y el después, es decir, cómo podemos mejorar para que pues no nos pillen por la misma manera, y también la parte de comunicación, que también es importante el después, ¿no? Entonces, empezando en el primer bloque del antes del ciberataque, y para ti va esta primera pregunta, Jorge, aunque los otros, si queréis completar después, encantado, ¿vale? ¿A qué podríamos denominar como incidente de ciberseguridad y qué tipos hay? Si puedes aportar ejemplos de diferentes tipos de incidentes de ciberseguridad, Jorge. Sí, bueno. Vamos entrando en materia. Un incidente de ciberseguridad es un concepto que se da en las organizaciones, en las empresas, y consiste en un evento o varios eventos que atacan a la información o a la confidencialidad e integridad, básicamente a la política de seguridad que haya en una empresa. Esto no significa que se entienda que una empresa que no tiene una política de seguridad o no tiene, digamos, implementado un centro de ciberseguridad, de operaciones o cualquier tipo de medida, que podría ser una pyme, no tengan incidentes de seguridad. Lo que pasa es que lo que no tendrán son planes o protocolos de actuación para actuar ante ellos. Pero los incidentes están en todas las empresas, más pequeñas, más medianas y más grandes. Y bueno, y a lo que son los ejemplos, creo que existen muchos tipos. El más conocido actualmente, el tema de lo que es un secuestro o la no disponibilidad de los sistemas informáticos, ya sea por un ransomware o un ataque de negación de servicios. También la fuga de información, que la fuga de información, confidencial o no, también entra en muchísimos tipos. Por ejemplo, la exposición de información sensible del consejo de dirección de una empresa estaría dentro de la incidencia de ciberseguridad, por ejemplo, aunque tiene diferentes rasgos, o sea, diferentes riesgos, mejor dicho. También, pues, cualquier tipo de aplicación maliciosa, ¿no? Como hemos hablado de ransomware, pero bueno, existen muchísimos otros, phishing, todo eso entraría dentro de lo que serían diferentes tipos de incidencias. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien de vosotros en esta parte inicial, introductoria, a ver, vamos a ir creciendo y viendo diferentes aspectos.
pero si alguien en este punto pues quiere añadir algún otro ejemplo, algún otro tipo de incidente que te mente, o ya pasamos a la siguiente pregunta. Si alguien se anima. Bueno, a mí me gustaría solamente, para completar lo que ha dicho Jorge, que lo ha dicho perfectamente, el tema de incidentes de seguridad en no todos los países se producen, digamos, en la misma proporción, y estamos viendo cómo hay países que son más propensos a recibir cierto tipo de ciberataques. También hay que diferenciar qué es, como has dicho, un incidente y qué no, porque muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo cuando hay algún evento que aparece en las noticias, vemos mapas de situación donde se ven y se producen supuestos ataques, y a lo mejor no son ataques en sí, sino que son por ejemplo, intentos de, por ejemplo, hacer un ping a una IP, y eso pues tampoco tiene que ser considerado un ataque, pero claro, de cara a la galería queda muy bien. Lo que sí que me preocupa es, por ejemplo, en España, los incidentes de ciberseguridad que estamos viendo de forma más prevalente en los últimos meses están principalmente, por una parte, focalizados en obtener acceso a redes corporativas. Por lo tanto, se centran mucho en el robo de credenciales, ya sea por fuerza bruta atacando el protocolo remoto, por RDP, donde España, según nuestra telemetría, es la más atacada, con diferencia con respecto al segundo, que sería Italia, con la mitad de ataques. Y después vemos también cómo estas credenciales se usan para acceder a estas redes corporativas, y después ya pues robar información y plantarles un ransomware como despedida, por así decirlo. Entonces es preocupante, porque si bien España no destaca con respecto a nuestros vecinos o incluso otros países como Estados Unidos con incidentes de ransomware, sí que estamos ahí en el top 10, y sí que vemos mucho robo de credenciales que después se usan en contra de, sobre todo, pequeñas y medianas empresas. Solamente por complementar eso. Oye, pues muchísimas gracias. Nos están diciendo, Jorge, que si tienes algún micro o algún casco, pues lo agradecerían. Ahí en comentario. Lo digo, no lo digo yo, lo dicen la audiencia, lo dicen aquí. Así que solo para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Se te escucha un poquito lejos, te lo digo por si puedes allí, de cara pues a las siguientes preguntas, poder hacer algún ajuste. Pues mira, seguimos con el siguiente punto. Quien pues se vea más capacitado, que tenga ganas de hablar, que no sea ni Josep ni Jorge, pues que coja la palabra. Y sería, ¿cuáles pueden ser las principales causas, ¿vale? Aunque hemos tratado pues algunos puntos, y pues también consecuencias. ¿Alguien se quiere lanzar con esto? Son preguntas muy, muy abiertas. Susana, te he visto que has abierto el micro. Sí, bueno, era por no tenerlo cerrado, ¿eh? A ver, por romper un poquito el hielo. Desde mi punto de vista, creo muy importante una falta de análisis previo de cuál es la situación de seguridad en la empresa. O sea, desde lo más básico, muchas empresas ni siquiera tienen un inventario de los activos, y por tanto tampoco pueden alinear los controles de seguridad que tengan a esos inventarios, a esos activos, incluido el personal. Evaluar cuáles puedan ser los sistemas y la información más crítica sobre esos procesos de negocio, también más críticos, para a su vez valorar los controles de seguridad. Esto, a nivel consecuencias, pues puede pasar que tengan software sin licencia, tengan software desactualizado, y por tanto, pues bueno, sea un vector, ¿vale?, de vulnerable. La falta de personal especializado, que lo hay en el mundo, pero no necesariamente en la empresa. Es decir, seguimos viendo mucha empresa que, pues en el mejor de los casos, lo tienen externalizado en quien hace 17 años les puso los primeros ordenadores, o no tienen, pues eso, internamente personal capaz de, pues eso, monitorizar los incidentes que suceder van a suceder, y de pues ir implantando ese proceso de mejora que es tan importante en la empresa, ¿vale? Para tener esos objetivos, ver qué ha pasado, cómo vamos a mejorarlo, cómo vamos a planificar la seguridad al año que viene. Una falta de controles adecuados, y sobre todo, que yo creo que todos los que estamos aquí incidimos siempre muchísimo en eso por lo del error humano, una falta enorme todavía de concienciación e incluso sensibilización. Es decir, a veces es tan sencillo como montar un simulacro y que realmente vean lo que puede llegar a suceder, ¿no? Pero esto a la empresa todavía le cuesta mucho, es como que tienen otras prioridades, y luego pasa a ser súper prioritario en el momento en que realmente han sufrido un ciberataque.
Pues muchísimas gracias, Susana. Ojalá quitemos pronto los humanos y así quitamos muchos problemas de seguridad. Así que, no, bueno, humor francés puede ser. Marta, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu Pues visión? estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Susana. Falta de concienciación, ya no solo de los usuarios, que nos echan siempre la culpa, ¿no? La culpa es del error humano, sino de la propia empresa. Por eso faltan todos esos recursos, por eso no están esos inventarios, que es el principal problema que nos encontramos. La empresa no sabe lo que tiene, ya no sabe lo que tiene dentro, pero es que no sabe lo que tiene expuesto fuera. Entonces, las causas de los incidentes de seguridad no se pueden enumerar porque son muy diversas y son muchas. Un poco de lo que ha contado, pues al final, si no tenemos nuestro inventario, ¿cómo vamos a saber en qué estado está? Vamos a tener cosas públicas con vulnerabilidades conocidas que van a poder incluso los atacantes atacar directamente con un exploit que está público. Es que no se lo tienen ni que currar, ¿vale? Se lo damos un poco en bandeja. Entonces, vamos facilitando un poco esa tarea. La parte sí del error humano, pero que viene derivada por esa falta también de... Para que llegue al humano tiene que pasar por otros controles de seguridad antes en la empresa y están pasando. Y a nivel de consecuencias es que también son infinitas, ¿no? Pues quizás la más importante para la organización, que implique que su servicio se vea afectado de alguna manera, tanto para sus clientes, directamente para su trabajo del día a día, o ya si afecta a datos sensibles, pues bueno, las consecuencias de todo tipo, ¿no? Desde imposibilidad para llevar a cabo su tarea o el servicio que dé la organización, o temas de reputación con los clientes actuales y los posibles futuros clientes. Muchísimas Sí. gracias. Marta. Me gustaría apuntar, si no os importa, Sí. que fíjate, ahora que ha entrado Marta en este punto, fíjate, una de las consecuencias legales que tiene a su vez como consecuencia la paralización de la producción es que todas las empresas tienen contratos, es decir, tú tienes un contrato que tienes que hacer un pedido en esta fecha, contratos que si se incumplen en muchas ocasiones tienen cláusulas penales y eso es una consecuencia económica directa. Cuando hablamos de que la ciberseguridad no siempre se ve como una inversión, realmente luego cuando la sufren y ven que se les ha paralizado la producción, pero es que además sus clientes les hacen una reclamación pues por retraso en la entrega, por ejemplo, empiezan a ver ya las orejas al lobo de ver, bueno, realmente hubiera sido una inversión si hubiéramos evitado esto porque estamos hablando de mucho más dinero, ¿no? No solamente la cantidad de tiempo que pierden en recuperar la información, sino en eso, en el incumplimiento de los contratos. Como otra consecuencia, sí. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. David, no te preocupes que te cederé la palabra, ¿vale? Es que tenemos un número de preguntas en recámara bastante importantes y también pues queremos dar paso pues, a preguntas del público, ¿vale? Pues de hecho, mira, voy a colocar una que pues alguien preguntaba y tal vez aquí, no sé, Josep, tal vez tú podrás responder referente a ISET y estudios que hacéis. ¿Podríais introducir los ataques militares? Pues, por ejemplo, ¿qué hace Rusia con los bots? No sé si tú tienes información de este tipo o alguien tiene información de este Sí. tipo. Luego seguimos el guión, ¿no? Pero también Por quiero que supuesto. sea participativo. A ver, llevamos bastantes años introduciendo ataques supuestamente relacionados con naciones-estado o grupos que trabajan con ellos directa o indirectamente. El caso ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues ya desde incluso antes de que se disparase la primera bala ya vimos un ciberataque que luego fue seguido por otros dos. Y eso estamos nosotros analizándolos y precisamente gracias a la telemetría que tenemos en ese país, que precisamente confió en nosotros después de los incidentes en 2014, hemos sido descubierto una serie de ciberataques que atacaron. Primero fueron denegaciones de servicio, luego se centraron en algunos casos de ransomware, luego ya pasaron a afectar infraestructura eléctrica, dejando sin luz a 500.000 de personas en 2015 y otros tantos en 2016, y luego ya produjeron otra serie de ataques, por ejemplo, conocidos como el NotPetya en 2017, y nosotros hemos ido uniendo todas las piezas de este puzzle hasta relacionarlos con varios subgrupos que trabajan para un grupo mayor llamado Sandworm y que supuestamente está relacionado con el gobierno ruso, concretamente su división de inteligencia, lo que antes era el KGB y ahora FSB, pues dentro de ahí hay un subgrupo y venimos pues analizando este tipo de acciones, siguiéndolas y sobre todo proporcionando información de primera mano para proteger las infraestructuras que ahora mismo están siendo atacadas tanto físicamente como desde lo que es el ciberespacio.
Oye, pues muchísimas gracias y espero que hayamos podido responder a la pregunta, creo que era de Fernando, puede ser, que hizo esta pregunta. Pues nada, seguimos con el guión. Antes alguien pone Benzema Balón de Oro, que es una información, una pregunta. No sé, bueno, era de broma, no pasa nada. Era por hacer más ameno el encuentro. A ver, pues vamos con la tercera pregunta y ya te cede, David, la palabra directamente para que respondas. ¿Existe algún método o procedimiento de prevención para que las empresas puedan adelantarse a estos ataques o a estas situaciones de crisis? Recuerda que estamos en Delantes y el micro lo tienes apagado. Bueno, para no ser redundante, porque lo cierto es que mis compañeros han cubierto prácticamente la respuesta con las respuestas anteriores, pero sí que podríamos intentar, ya sabemos que la seguridad al 100% no existe, pero sí realizar auditorías, tener equipos de búsqueda de vulnerabilidades que realicen trabajos constantes para comprobar que todo está como debe estar. Y también podemos estudiar y adoptar pues, las correspondientes políticas de seguridad y planes de contingencia, intentando siempre adaptándolo a nuestras necesidades y a nuestras empresas. También añadir que, además de lo que se ha dicho anteriormente, de del software y los sistemas operativos desactualizados, hay muchas veces que también las empresas, por ir a lo fácil, a lo barato, a lo gratis, que ya sabemos que no hay nada gratis en este mundo, pero nos encontramos muchas veces sistemas operativos software craqueados y ya sabemos que si algo es gratis, el producto somos nosotros, en este caso sería la empresa. Así que máximo cuidado con estos detalles. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien de vosotros quiere añadir algo o pasamos a Jorge, dale. Sí, bueno, yo creo que cada infraestructura y cada empresa y cada organización es un mundo y que no todos tienen que tener las mismas medidas, ¿no? Creo que una de las cosas fundamentales hoy en día es implementar en grandes empresas o medianas o pequeñas sistemas de antivirus inteligentes como pueden ser los EDR. Aquí Josep nos puede dar una cátedra sobre ello. También implementar sistemas OSIM, que hay miles en el mercado, hay miles open source y que pueden ser fundamentales para luego tener un centro de operaciones de seguridad. No tener esto en empresas que facturan 90 o que facturan 50 o que facturan 1 millón o 2 es un error tremendo. Para mi empresa, donde yo trabajo, recibo constantemente personas que trabajan en estas empresas que facturan millones y no se lo plantean, no se plantean hacer una pequeña inversión de estas tecnologías que son fundamentales hoy en día, ¿no? Luego hay protocolos, formación, concienciación, temas como, por ejemplo, efectivamente hacer las auditorías, hacer una semestral, anual, eso es algo evidente, pero lo que creo que también es importante es implementar sistemas de doble factor de autentificación. La mayoría de ataques informáticos o incidencias de seguridad que estábamos hablando antes son ransomware que entran por correo electrónico o algún tipo de vulnerabilidad. Si los correos electrónicos aparecen algún tipo de leak y si no hay ningún tipo de control sobre la exposición de las empresas y no se toma ningún tipo de medida, lo más probable es que termine siendo víctima de algún tipo de intrusión o de ransomware. Por lo cual, como conclusión, EDR o SIM con CyberSOC y luego políticas para doble factor de autentificación, una buena política en el Activity Directory de todos los Windows que tengamos y todos los servers que tengamos. Y vamos, hardening en todos los servicios y bueno, concienciación de que hay que poner eso doble factor de autentificación, de que tengamos antivirus, que tengamos activadas las políticas de seguridad en los ordenadores que sean correspondientes, en nuestros dispositivos móviles, en los USBs, todos los dispositivos periféricos, pues también, políticas de cifrado en los correos electrónicos y en los dispositivos periféricos, en fin, todo eso que evidentemente una panadería a lo mejor es demasiado, pero seguramente que muchas de estas cosas que he dicho son fundamentales para desde una panadería hasta el Corte Inglés. Pues muchísimas gracias, Jorge. De hecho, agradecen el sonido, ¿eh? Aquí pues hay varios comentarios agradeciendo el sonido.
seguir con una pregunta del público que me ha parecido chula, porque es verdad que, a ver, no sé a cuánto tiempo estamos de la computación cuántica, pero es la siguiente. ¿Cuánto se está preparando la ciberseguridad en relación a la computación cuántica? Es decir, que va a cambiar muchísimas cosas el uso de la computación cuántica en ambos bandos, ¿no? En la parte prevención como también en la parte ataque. ¿Alguien se anima a disparar sobre un tema así de computación cuántica? Jorge, tal vez te veo allí. Bueno, yo no tengo ni idea de física cuántica y la verdad que lo que voy a decir es totalmente personal y disculpar si hay alguien que sepa de este tema porque a lo mejor le estoy insultando literalmente. Lo poco que sé es que evidentemente la computación cuántica va a ser mucho mayor y que puede llegar a permitir que a lo mejor descifrar ciertas codificaciones o ciertos algoritmos pues se van a obtener de una forma más fácil. Luego, por ejemplo, pues todo lo que es fuerza bruta, pues evidentemente si a nivel de comunicación se va a permitir, aunque yo en ese tipo de cosas dudo mucho porque al final, si tú tienes unas buenas limitaciones de peticiones, etc., por mucho que tú tengas una computación brutal, excepto en los casos en los que queramos romper cifrados donde tengamos cifrados lineales, pues sí, a lo mejor en este sentido a nivel de ciberseguridad puede generar un cierto problema. Pero bueno, como digo, soy totalmente un ignorante y no sé si algún compañero sabe más sobre este tema. No, parece que no. De todo modo, alguien también en el chat dice que nadie sabe, tranquilo, así que tranquilo. Bueno, pues seguimos y cerrando esta primera parte, pues una pregunta para David. Aunque se han ido contestando pues en varias ocasiones durante estos 20 minutos que llevamos, ¿qué fase siguen los ciberdelincuentes para atacar empresas y usuarios? Madre mía. ¿Cómo podríamos prevenir o defendernos en cada fase? Aquí pregunta para ti, David. Te dejo empezar con ello. Pregunta amplia. No podemos englobar los mismos ataques, ya sean para empresas o para usuarios, pero voy a intentar explicarme de forma que todo el mundo que todos nos podamos entender, ¿no? Y intentar englobar lo máximo posible. Podemos ser víctimas, no siempre tienen por qué ser ataques, o sea, que requieren diferentes fases, sino que podemos ser víctimas de un ataque tipo farming, donde los ciberdelincuentes pues, realizan varias comunicaciones con las víctimas hasta conseguir su objetivo u obtener la mayor cantidad de información posible. Algunos ejemplos de este tipo de ataques pues, son los que buscan pues, infundir miedo a las víctimas por medio de supuestos vídeos privados o futuros ataques contra su empresa. También los podemos encontrar de tipo hunting. En este tipo de ataques pues, se busca alcanzar mayor número de usuarios realizando únicamente una comunicación. Son comunes en campañas de phishing, como los realizados contra entidades energéticas o bancarias. Y si siguen unas etapas, ¿no? como me preguntaba, pues podríamos tener que primero se intenta una recolección de información, ya que para realizar un ataque dirigido contra una empresa o una persona, lo ideal es conocer lo máximo posible al objetivo, ya sea a través de redes sociales, buscando fotografías, intentando localizar hardware que estén utilizando, intentando localizar el máximo de información, ya sea mediante técnicas de tracing, que ya sabemos que es búsqueda en la basura de dispositivos que se hayan tirado, unidades, etcétera, en ofertas que se hayan publicado en portales de empleo, porque ya sabemos que los portales de empleo, cuando una empresa publica una oferta, pues muchas veces salen o se publica qué software o qué sistemas se necesitan conocer para trabajar en ella. Ataques de ingeniería social, o sea, tenemos que intentar reducir al máximo la exposición de los datos, ya sea de nuestra empresa o propia. Después de la recolección de información, tendríamos pues el escaneo, donde el ciberdelincuente o la persona que va a atacar al usuario o a la empresa intenta recolectar mediante pues, sistemas de escaneo toda la información que pueda. Después la enumera, la prepara
y una vez que ya tiene toda la información es cuando realiza la explotación, que sería la última fase. Y para esto, pues lo ideal, además de todo lo que ya hemos dicho, sería tener correctamente configurados pues, nuestros sistemas, nuestras políticas de seguridad, lógicamente tener actualizados los aplicativos y los sistemas operativos que siempre tengamos. Y, por supuesto, pues mantener siempre a nuestros equipos de respuesta entrenados y actualizados ante nuevas amenazas. Se me ha quedado. Ahora se me oye, ¿no? Yo creo que sí. A ver, mira, cae bien porque hablabas de equipo, ¿no? Y la siguiente pregunta pues va en este sentido, ¿no? ¿Cómo podríamos definir una cibercrisis? Eso lo hemos visto anteriormente. Pero ¿quién debe gestionar esta crisis en las empresas? ¿Qué equipos necesitamos? Y también había una pregunta antes, ¿cómo debemos tratarlo? ¿Debemos tratarlo con gente, es decir, con mucha gente que pueda defender o con mucho software? ¿Quién se lanza en esto? Josep, ¿no? ¿Tú qué tal lo ves? Bueno, yo lo veo desde un punto de vista en base a mi experiencia de que no por tener muchos recursos, si no están bien alineados con el objetivo, van a sacar esa crisis adelante. Lo que es importante es saber lo que tienes que hacer con recursos que cuentas y sobre todo sabiendo que lo que tienes que proteger y hasta dónde han alcanzado. Sé que es difícil en una fase en la que estás siendo atacado, pues ver hasta dónde han llegado, pero por lo menos sí que se pueden mitigar ciertas cosas y se han tomado medidas y sobre todo, como han comentado antes mis compañeros, tanto Marta como Jorge han dicho dos apuntes muy interesantes, saber primera parte, qué parte de la información confidencial puede estar más expuesta y sobre todo saber qué inventario tenemos de nuestros sistemas y por dónde pueden haber entrado y después aplicar medidas de seguridad que, aunque parezcan básicas, a día de hoy siguen sin hacerse. Lo que ha comentado Jorge, el doble factor de autenticación, parece una tontería, pero muchos ataques se evitarían si, por ejemplo, se implementase algo tan sencillo como eso. Lo he comentado antes, el tema de los ataques RDP, no he dicho el número, en España estábamos hablando de 51.000 millones de intentos de ataque de fuerza bruta por RDP en todo 2021. ¿Cuántos han tenido éxito? Por desgracia, más de los que deberían por no haber implementado una solución como la que ha comentado Jorge, que es el doble factor de autenticación. Y con respecto a lo que ha comentado Marta antes del inventario, es muy importante saber qué es lo que tenemos que proteger, porque si no, ¿qué medidas vamos a implementar al respecto? Si no tenemos constancia ni siquiera de los sistemas que estamos utilizando, ni la información que tenemos que proteger de nuestros clientes, de nuestros proveedores y demás, pues al final tenemos ahí, y a lo mejor estamos implementando capas de seguridad que a lo mejor no son las adecuadas, ni estamos destinando los recursos necesarios para aquellos pues, dispositivos, soluciones de seguridad o incluso recursos humanos que realmente sí que nos interesan para el tamaño y la situación de nuestra empresa, para así poder hacer frente a este tipo de amenazas. Y luego está la parte legal, que ahí Susana seguro que aportará mucha información de cómo reaccionar y cómo responder a un incidente con respecto a la información que se haya podido ver comprometida y cómo debemos actuar. O sea que hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta y los recursos que debemos destinar va a ser, pues, dependiendo del alcance de nuestra organización, del tipo de información que manejemos y de los puestos que estemos. Pues muchas gracias, muy claro. Pues no sé si alguien quiere añadir algo. Susana, te ha tirado allí algo por referente a los temas legales de la información y tal. Si quieres completar un poco en esta parte, aunque lo trataremos más adelante, pero si quieres dar unas pinceladas. Bueno, brevemente, obviamente si hay alguna persona de nivel técnico que tiene labores o que está definido su rol y sus funciones a nivel sistemas y a nivel seguridad, obviamente tiene que formar parte del gabinete de crisis para dar no solamente respuestas, sino también para ayudar a esa comunicación. En la realidad, ¿con qué nos encontramos? Con que la inmensa mayoría de las ocasiones, si no fuera porque vamos a incumplir una norma y muy probablemente nos fueran a sancionar, diríamos, pues intentamos reestructurar toda la situación, restablecer, pero no tendríamos que informar. Ahora, desde el GDPR, pues bueno, existe una obligación legal de comunicar las brechas de seguridad que afectan a datos personales. Y entonces, en ese caso, bueno, además, dependiendo de la tipología de datos que trata la empresa en concreto, si son datos de carácter especial o incluso una aplicación, por ejemplo, que puede hacer tratamiento de datos a gran escala, tienen obligación de tener un responsable de privacidad y ese responsable de privacidad tiene unas funciones definidas y tiene que saber, pues eso, qué tiene que informar antes para definir si realmente la brecha es susceptible de ser comunicada a la Agencia de Protección de Datos y a los usuarios.
Pero bueno, esto está en la ley y yo creo que de esto se ha hablado infinidad o podemos ahondar más adelante. Lo que quería indicar muchas veces relacionado con el antes, con el ataque, es a través de técnicas de ingeniería social, es implicar a los departamentos de comunicación, marketing, es decir, o aunque no les llamemos departamentos, las personas que hoy en día llevan las redes sociales de las empresas, ¿vale? Porque muchas veces no tienen bien configuradas todas esas cuentas o ni siquiera ellos están sensibilizados, incluso aportan demasiada información sin valorar que están, ¿vale? Están incurriendo incluso en sobreexposición. Y bueno, cuando sucede el incidente, muchas veces ellos también tienen la clave, ¿no? De haber sido las personas que a lo mejor han entrado en un enlace X, etcétera. Entonces, bueno, incluso de saber pues, qué datos han podido manejar en un momento determinado. Y es que lo digo porque habitualmente en las empresas lo que veo por experiencia es que no se cae en implicarles a ellos en ese proceso de valorar la crisis y de saber qué es lo que hay que comunicar. Pues muchísimas gracias. Susana, no sé si alguien de vosotros quiere hacer un añadido sobre esta parte, pues sobre los equipos y quién se tendría que encargar en caso de una crisis de este tipo, y si no, pues ya pasamos a la siguiente pregunta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tenéis muchísimas preguntas por el chat. Intento allí pues pillar alguna de vez en cuando, pero no nos va a dar tiempo para todos. De hecho, ya nos queda 20 minutos de cara a terminar en esa redonda. Lo que os invito a hacer, ya que estáis dentro de My Public Inbox y están todos nuestros expertos metidos en My Public Inbox, es escribirles directamente. De hecho, Josep, que sepas que hay muchas para ti. Así que hay temas de datos, se te ve que allí controlas un huevo. Te están pidiendo datos de porcentajes de tal, de ataques, así que seguramente pues te mandarán ahí alguna pregunta. De hecho, hemos puesto allí un código QR en algún lado de la pantalla, arriba a la derecha, por si queréis escanear y llegar pues a la landing donde hemos puesto pues los diferentes perfiles públicos. Así que nada, intentaré de todo modo en los 20 minutos que nos quedan pues seguir cogiendo preguntas y pasándola por aquí por el directo para también hacerlo más interactivo. Pues siguiente preguntas en esta fase. Bueno, es entre durante y después, y también me gustaría que empezases tú, Josep. Tras comprobar que hemos sido víctimas de un ciberataque en nuestra compañía, ¿qué medidas debemos tomar? También se deben tomar en cuanto a comunicación, clientes, usuarios. Ya lo has empezado a tratar y también lo ha tratado o lo ha medio tratado Susana, pero si podrías completar, estaría bien. De hecho, va a ser una pregunta ya eso por los que hagan el test pues en los próximos días, será una pregunta que estará en el test, ¿vale? Bueno, ahí hay un problema y es que lo hemos ubicado esta cuestión en la fase de durante el ataque. Y el problema es que la mayoría de las empresas no se enteran de que han sido atacadas hasta días, semanas o incluso meses después. Y muchas veces se enteran porque los propios delincuentes lo avisan. Con lo cual, durante el ataque, si no tienes implementadas soluciones de vigilancia o un EDR, XDR o MDR, como se llame ahora, porque últimamente los equipos de marketing están muy ocupados mencionando o cambiando nombres a sistemas que ya teníamos desde hace tiempo, pues difícilmente te vas a enterar de que estás sufriendo un ciberataque hasta que pues, la información se haya filtrado o directamente pues alguien haya publicado esa información en algún sitio y algún periodista te contacte para decirte, oye, ¿por qué hay un blog aquí en la Red Tor de que afirmando que hay, por ejemplo, millones de datos de tus clientes que se han puesto a disposición de cualquiera que quiera comprarlos o directamente de forma pública? Pues ese es el problema que se enfrentan empresas de todo tipo, pequeñas y también grandes. Recordemos hace una semana, por ejemplo, el caso de Iberdrola. Así que, ¿cómo podemos detectarlo? Bueno, lo importante sobre todo es establecer medidas, primero de mitigación. Por ejemplo, segmentando redes, para que si entran a una parte de una red no puedan saltar haciendo movimientos laterales a otra parte de la red y así pues acceder a información confidencial. Luego, con sensores, con herramientas de seguridad adecuadas y sobre todo con el equipo humano necesario para saber interpretar la información que nos proporcionan esos sensores y esas herramientas, pues decidir cuándo está ocurriendo un ciberataque, aunque este se produzca, por ejemplo, utilizando herramientas legítimas del sistema, que es algo que estamos viendo ya también desde hace años. Ahí, por ejemplo, Marta, con su experiencia, podrá decir efectivamente cómo los delincuentes hasta aprovechan
por ejemplo, exploits públicos para acceder a la mayoría de redes corporativas, un acceso inicial y pues hacen movimientos laterales pues con herramientas que pueden ser utilizadas mayormente en tareas de pentesting, pero también de forma delictiva si no se controlan, pero también utilizando pues herramientas propias del sistema. Antes estaba hablando en su conferencia Pablo, y Pablo es un experto, por ejemplo, manejando PowerShell en labores de intrusión, para demostrar que una herramienta que está integrada dentro del propio sistema pues funciona también como herramienta de ataque si no se monitoriza su uso. Todo eso, durante un ataque, pues pocas empresas lo hacen, ¿no? Pocas empresas lo detectan y es un problema porque no están destinando los recursos suficientes a, por una parte, invertir en las herramientas que les permitirían detectar que un ataque está produciendo y en tiempo real tratar de mitigarlo, y segundo, ya sea adquiriendo pues, los recursos humanos que hace falta para poder manejar esas herramientas o formando al propio talento que pueden tener dentro de la empresa para así poder mitigar este tipo de ataques. Después me preguntabas si se puede tomar alguna decisión en cuanto a comunicación cliente-usuario. Ahí Susana antes lo ha dicho claramente, si hay información confidencial que pueda quedar expuesta y esa información pues es digamos, sensible en cierto aspecto, pues habrá que responder ante lo que nos diga la Agencia Española de Protección de Datos, o hacer un comunicado y también ver qué tipo de información se ha expuesto. Retomando el caso de la semana pasada de Iberdrola, pues sabemos que temas como DNI, nombre, dirección postal, alguno más se expusieron, y ellos enviaron un comunicado a todos sus clientes indicando que había pasado pues esto, para evitar que posibles intentos posteriores, por ejemplo, de suplantación de identidad o phishing, pues sean utilizados por los atacantes para comprometer aún más la seguridad de las personas que se han visto afectadas. Pues muchísimas gracias. Yo de hecho voy a seguir con la siguiente pregunta para Marta, ¿vale? Y así puedes completar sobre este tema. Y entonces, siendo más concretos y entendiendo que se pueden dar muchos casos de crisis, a ver, como estábamos hablando, una de las más comunes tiene que ver con aquellas que afectan los datos personales de los clientes, de las compañías. ¿Cuál sería el procedimiento o uno de los procedimientos para gestionarla eficazmente y solucionarla? Vale, bueno, si alguno de vosotros que estáis también en esa parte más de respuesta ante incidentes, si meto algo de la pata, estáis aquí, podéis solucionarlo, ¿vale? Y un poco, por mi experiencia, lo que he visto, que a lo mejor no ha estado tan directamente relacionada, más de apoyo para dar el feedback desde el punto de vista ofensivo, teniendo en cuenta que sería ya un incidente que tiene que ver con datos personales y ya se puede interpretar que es una brecha de información, similar, pues eso, el caso que estamos comentando, ¿no? De Iberdrola, porque está muy, muy cercano. Lo primero, a nivel interno como organización, pues bueno, registrar que este incidente está teniendo lugar o ha tenido lugar, también lo que ha dicho Josep, lo has detectado a tiempo y está, digamos, vivo el incidente, o lo has detectado a posteriori porque ya se han expuesto los datos o te han dicho o me pagas o los expongo, que también suele suceder. Sería ser consciente de qué tipo de datos son los que están dentro de esa brecha de datos para poder establecer el riesgo real de esa fuga de información o de esa brecha. En el momento en el que tú eres consciente del incidente y lo registras, tienes que empezar a documentar todo el proceso hasta que lo puedas dar por cerrado. Y aquí te va a incluir el análisis que tú hagas internamente para ver cuál puede haber sido el vector inicial de ataque, por dónde han entrado, qué es lo que puedan haber hecho dentro de tu infraestructura, si eres capaz de detectarlo y tienes el equipo suficiente, los logs suficientes y el conocimiento, tener profesionales que sepan hacerlo, seguir documentándolo con el mayor detalle posible y luego, bueno, pues ya la parte con tus conclusiones de cuál es el vector de ataque que han seguido, ver dónde has fallado. Al final se trata de aprender de los errores y que no vuelva a suceder en el futuro, ver cómo lo podrías haber identificado para implantar esas mejoras, ¿no? Y una vez que llevas todas estas acciones a cabo, tratar de sacar las conclusiones para mejorar. Y al ser una brecha de información sensible, ya lo ha dicho también Susana, pues te va a tocar, depende del riesgo, pues notificarlo tanto a la Agencia Española de Protección de Datos, a tus clientes, en base a ese tipo de datos que se han expuesto. Que esto básicamente es repetir un poco lo que han dicho ellos. Y una vez que lo des por terminado, a nivel consideramos el incidente cerrado, sacar esas conclusiones, incluso hacer un informe que puedas o no hacer público. Yo creo que es positivo que las empresas pierdan el miedo a decir, oye, mira, sí, hemos tenido un incidente de seguridad y lo hemos tratado así, y creo que esa transparencia les va a beneficiar, ¿no? Para esos posibles consecuencias a nivel de reputación, ver que la empresa es transparente y que no ha tenido problema en reconocerlo y
identificar qué ha pasado y cómo ha respondido es bueno para ellos. Así que yo más o menos, no sé si me he dejado algún punto, pero en la experiencia de los incidentes en los que he participado, aunque no directamente por no ser parte de esa respuesta ante incidentes o esa parte más defensiva, pues es un poco lo que he visto, ¿no? En las distintas organizaciones o clientes en los que ha habido algún tipo de incidente de este tipo. Pues muchísimas gracias, Marta. Muy, muy completo. Josep, tenías razón, que aquí la iba a completar muy bien esta parte, Marta. Muchísimas gracias. No sé si a alguien le apetece añadir algo. Sí. Si no, pues dale, Jorge. Bueno, yo simplemente añadir que las veces que he tenido la oportunidad, y no son muchas, de hecho yo creo que las personas que nos dedicamos al tema del forense informático y al DEFIR, cuando encontramos una empresa víctima de un ataque in situ, en el momento, es de las cosas más bonitas que se pueden vivir a nivel técnico. No suele pasar, como efectivamente comentaba Josep y los diferentes compañeros, que solemos ir a certificar el post-mortem prácticamente. Es precioso, ¿no? Hay una fase que es poner honeypots, ¿no? Y tú vas ahí, digamos, poniendo diferentes trampas en la empresa para que el ciberdelincuente caiga, ¿no? Y entonces tú estás ahí monitorizando y vas viendo cómo va realizando diferentes comandos, cómo va haciendo un ataque horizontal o, bueno, va haciendo lateralmente movimientos hacia de una máquina a otra y lo vas monitorizando y vas viendo cómo va cayendo hasta que vas obteniendo toda la información para luego poder denunciar y tal. Simplemente añadir que mi trabajo consiste más en poder identificar quiénes son los autores de esas intrusiones y no tanto cómo lo han hecho, aunque muchas veces para hacer mi trabajo tengo que saber cómo lo han hecho. Entonces, en los casos en los que he llegado a ver este tipo de intrusiones, es fundamental tener un buen registro. ¿Esto qué significa? Que no sirve de nada tener un montón de máquinas, cortafuegos, tener un sistema EDR, un OSIM con el CyberSOC, toda la historia, si luego vamos a eliminar los logs dentro de un mes, si luego además hemos permitido que cualquier usuario pueda desactivar el Alien Vault o el SIEM que tengamos o el que tal, porque me he encontrado muchas veces en los que hemos ido a una empresa y nos hemos encontrado que no podemos encontrar los registros porque un trabajador había desactivado el antivirus o había desactivado el cortafuego porque a lo mejor para un proyecto no podía utilizando estas dos cosas y le dio permiso el de sistema, lo que sea, lo desactivaron y durante ese tiempo, ¡pum!, pues se hizo la intrusión. Dices, ostras, ¿y ahora qué? Con esto lo que quiero decir que es muy importante, aparte de hacer una auditoría y tener todos los sistemas de ciberseguridad del mundo de la NASA, que tengamos también un buen control de los registros y que se queden almacenados un tiempo adecuado, porque no sirve de nada gastarse un dineral en estas tecnologías si luego lo guardamos un día, o hay veces que me he encontrado empresas que se han gastado miles de euros y no guardan nada. Entonces, en fin, que simplemente quería añadir eso, que es muy importante también tener una buena política de registros. Muchísimas gracias, Jorge. Mira, quería pasar una pregunta del público que sería más bien del antes y es para ti, David, aunque me imagino ya la respuesta, pero te la pego aquí. ¿Y no será que las empresas no aplican los suficientes recursos para formar el personal para reducir los riesgos existentes? Sí, efectivamente, como antes ha dicho Marta, no siempre le podemos echar la culpa a los usuarios. Muchas veces el problema puede estar precisamente ahí, ¿no? Que las empresas no invierten y no se preocupan realmente por la formación de los empleados, a no ser que haya algo detrás, ¿no? Como ahora que están sacando la ayuda esta de Digitalizate, que sí se está moviendo un poquito más el tema de la formación, pero si no es cierto que sí, estoy de acuerdo con la persona que lo está preguntando, yo apuntaría más a que las empresas no invierten lo que deberían. Pues muchísimas gracias. A ver, nos podíamos imaginar la respuesta, claramente.
pero bueno, nunca está de más allí recordarlo. Pues nada, llegamos en la parte final. Vamos a ver la parte después, ¿vale? Que ya nos queda poco tiempo, 10 minutos antes de terminar esta mesa. Y me gustaría empezar pues con la primera pregunta de ello, es ¿qué medidas se pueden tomar para que el incidente no vuelva a ocurrir? Se sabe que hasta el 95% de los incidentes se deben a errores humanos, sin matar al humano, por supuesto que eso no vale, ¿vale? Ya lo hemos dicho antes. ¿Alguien se anima ahí a lanzarse por ahí? Josep. Sé que siempre te anima. ¿Qué pasa conmigo? No, pues sé que te puedo tirar cualquier pregunta directamente. A ver, y que te apañas voy con ella. a ser breve porque aquí mis compañeros también tienen mucho que decir. Primero, del 95%, ese número alguien se lo ha sacado de la chistera porque sí. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Me lo han Siempre metido estamos aquí, ahí culpando al usuario y muchas veces es más una mala configuración de los sistemas, no saber qué tienes que proteger o directamente no proteger nada. Antes le he dicho, por ejemplo, intentos de fuerza bruta por RDP. Ahí ya no es muchas veces el usuario porque no tiene nada que hacer. Muy probablemente la contraseña se la haya puesto un administrador que en ese momento pues estaba un poco vago y le puso, le doy 1, 2, 3, 4, 5 y ya se la cambiará o no. Entonces, ahí vamos a ese 95 a ponerlo mucho en cuarentena. Y segundo, lo he dicho antes, Jorge, en un proceso en el que ya ha habido un incidente, revisar toda la información, ya sea en los logs, ya sea viendo por dónde se ha podido hacer el compromiso inicial, qué movimientos laterales han habido y qué han aprovechado el sistema para tapar esos agujeros de seguridad que se hayan podido explotar y a partir de ahí, pues, por lo menos empezar a construir unas capas de seguridad con las cuales tratar de mitigar posibles incidentes posteriores. Nunca vamos a tener la seguridad al 100%, pero sí que podemos ponerlo lo más difícil posible para que en vez de que ataquen nuestra empresa, vayan a por el vecino que está más desprotegida. Filip, no te oímos. Joder, es lo típico, disculpar. Que antes de nada, no os vayáis, que algunos preguntan que ya en 10 minutos hemos terminado. No, todavía nos queda pues una demo y luego pues Chema para un Q&A. Así que no os vayáis todavía, estamos aquí. No, pues como mencionaste a Jorge, no sé si Jorge tú en este punto pues de las medidas que se pueden poner en marcha para que no vuelva a ocurrir, ¿quieres añadir alguna cosa más? Sí, o sea, me reitero, de abajo arriba, o sea, todos los empleados o todos los activos humanos que reciban una buena formación, que haya una buena política de seguridad para que no vuelva a ocurrir doble factor autentificación, configuraciones adecuadas si estamos hablando de sistemas Windows, pues buenas políticas en el Activity Directory, en la configuración anti-ransomware, que tengan un antivirus, que tengan un cortafuegos, EDR, OSIM, en fin, CyberShock. Todo eso es fundamental que si no lo tienen y hay una incidencia, pues que lo apliquen. Lo que sí que creo que es fundamental también es que de la misma forma en la que llevamos muchísimos años en las empresas donde se dice que hay que gastar un 1% o un 2% en tecnología, pues que si eso ya se ha instaurado en las empresas en las que he ido muchas veces, que también se empiece a implementar el tema de un gasto en ciberseguridad, porque es que al fin y al cabo esto se resume también en eso, en que hay que gastar, que no está... O sea, que dar formación está muy bien, pero que si luego no se hace una buena formación, si no se hace una formación continua, si no hay una inversión adecuada, pues tampoco va a servir y que por mucho tampoco. O sea, quiero decir que tampoco sirve de nada gastarse mucho dinero en tecnología si luego no hay conocimiento detrás. Forma un buen departamento de ciberseguridad, forma al equipo de sistemas para que sepan qué hacer, forma a la empresa para que tengan un protocolo de actuación para cuando pase algo que tienen que hacer. Hace poco estaba hablando con mi tío que es funcionario y me decía, no, pues no han dicho que apaguemos los ordenadores. Digo, bueno, está bien, es una medida que puede estar bien. El tema está en que hay muchísimas más cosas. Lo hemos dicho antes, doble factor de autentificación, buenas configuraciones en los sistemas operativos, los móviles, cuidado con los móviles, que son un punto de entrada enorme. Luego también una cosa que nos ha comentado mucho
Quiero recordar que es el tema del desarrollo e implementación de nuevas tecnologías o aplicaciones en la empresa. Pues si se va a implementar una tecnología propia que pasen por auditorías, que haya un buen protocolo en que en todas las fases del desarrollo se audite el código y que pase luego por auditorías, etc. Y que si va a implementar una aplicación, pues que también pase un control. Ahí es donde suelen estar los fallos también muchas veces, de implementar aplicaciones y no haber pasado ningún tipo de control. Muchísimas gracias, Marta, en este punto, si quieres añadir, y luego pues iremos a las conclusiones, empezando por ti, Susana, ¿vale? Entonces, Marta, si quieres añadir sobre este punto después, pues medidas que se pueden tomar. También aquí me gustaría ver si tienes alguna idea de secuelas que pueden quedar pues tras haber sufrido un ciberataque. ¿Cuál es tu visión? Pues bien, a nivel de medidas creo que lo han dejado bastante claro mis compañeros, y a nivel de secuelas pues sí que puedo a lo mejor añadir algo, ¿no? Al final, una vez que has sufrido un ciberataque, un incidente de seguridad, lo más complicado es poder estar 100% seguros de que has limpiado todo, de que ya no hay rastros de ese ciberataque, de que no hay a lo mejor una puerta trasera que han podido dejar, o de que incluso tú recuperas de tus copias de seguridad X sistemas y que la recuperación que estás haciendo, ese sistema está limpio y no llevaban ahí 6 meses y has recuperado el de hace un mes y siguen estando. Yo creo que eso es lo más complicado, de ser capaz de decir estamos limpios, como estamos en el paso cero. Los daños a nivel reputacional, que lo hemos comentado antes, que creo que son las peores secuelas, el ser capaz de decir que estás limpio y que no tienes daños ya, y la parte reputacional, que es lo complicado de solucionar. Y lo que he dicho antes, ¿no? La parte de la transparencia y de tener un muy buen equipo técnico sobre todo para esa parte, ¿no? Esa parte de, al final, el equipo forense, ser capaz de averiguar que todo está como debería estar y que no hay nada raro. Yo creo que serían las secuelas más complicadas de poder estar 100% seguros. Pues muchísimas gracias, Marta. Como nos quedan ya unos pocos minutos antes del siguiente contenido, me gustaría pues que pudieseis hacer unas conclusiones donde se destacaría en los diferentes aspectos, ¿no? El antes, durante y después, según pues el know-how y el conocimiento de cada uno, pues qué puntos destacaría, pero de una manera rápida, es decir, entre 30 segundos y 1 minuto, y empezamos por ti, Susana, por favor. Vale, pues para mí un ciberataque está muy condicionado por el antes. Es decir, si como personas físicas no tenemos la suficiente información sobre cómo tenemos asegurada nuestra información o configurada la seguridad de nuestras cuentas, o como empresa no tenemos analizados los riesgos y valorada la eficacia de las salvaguardas que tengamos, pues ni siquiera tomamos entonces la seguridad de la información como un proceso de mejora continua, y luego no es posible hablar de seguridad. Es como todo muy relacionado. Para mí, contar con un sistema de gestión de seguridad de la información eficazmente implantado, es decir, no guardado en un cajón, sí que garantiza para la empresa que se cumplan todos estos requisitos, siempre con el objetivo de minimizar el riesgo. Entonces, desde este punto de vista, antes tener analizado el riesgo y la eficacia de los controles implantados, durante tener identificados los roles con conocimientos para proceder. Yo creo que es fundamental. Hemos dicho muchas más cosas, pero sin esos roles internos que sepan cómo trabajar el tema, no va a ser posible, o no va a ser posible a la velocidad que se debería realizar. Y en el después, contar con un buen plan de contingencia que permita recuperar la información que soportan los sistemas, causando el menor daño posible en el menor tiempo posible y recogiendo toda esa información adecuada para que, como bien ha dicho Marta antes, y creo que Jorge también, pues nos permita registrar todo para prevenir futuras situaciones similares. Pues muchas gracias, Susana. Seguimos contigo, David. 30 segundos como máximo, 31 minutos. Sí, bueno, yo como mis compañeros van a cubrir seguramente todas las posibles respuestas, yo me lo voy a llevar a mi terreno, y aunque ya hemos dicho que la empresa debe de invertir, pero para mí lo voy a englobar todo. La formación, la concienciación de los empleados es esencial, ya que son el eslabón, como siempre decimos, más débil. Y aunque dispongamos de los mejores equipos de profesionales en ciberseguridad, equipos de monitoreo, todo correctamente como debe de estar,
si un usuario hace clic donde no debe, pues se puede provocar igualmente un incidente que comprometa la empresa. Así que para mí, esencial la formación. Únicamente me vaya a permitir que diga que los cursos gratuitos de programa Actualízate van a pasar por toda España y podéis mirar cuando van a pasar por vuestra ciudad en hackeatufuturo.es. Pues muchísimas gracias. Hackeatufuturo.es, ¿no? Vale, pues mira, si queréis ahí apuntarlo. Pues muchísimas gracias. Seguimos contigo, Jorge. Un minutillo, bueno, 30 segundos. Bueno, no queda tiempo. Bueno, pues sencillamente lo voy a decir en modo eslogan. Antes de ir a Semana Santa, activa tu doble factor de autentificación en todas tus cuentas y antes de ir a la Feria de Sevilla, por favor, mira cuál es la exposición que tienes en Internet y mira si tu correo electrónico aparece en 18 leaks, porque a lo mejor tu contraseña la sabe hasta la Feria de Dos Hermanas y la de Jerez también. Pues muy claro ha quedado. Muchísimas gracias, Jorge, por esta explicación. Marta, seguimos contigo. Bueno, yo creo que un poco conclusiones de todo lo que hemos ido diciendo todos es a nivel de un incidente de seguridad para la organización, tener claro el procedimiento, los equipos involucrados, que la comunicación funcione y una cruz campo si vas a la Feria de Sevilla, ¿verdad, Jorge? No tiene el micro. Que digo que, claro, evidentemente, una cruz campo es fundamental, el primer protocolo de seguridad que deberíamos de tener. Luego, Bueno, y así aquí eso, te tomas una cerveza. Mira, sí, yo discrepo, que lo sepa. Que, Josep, mira, después de la Cruz Campo, Por te toca terminar, simplemente, bueno, saber que todas las empresas, tarde o temprano, van a ser atacadas, por lo cual conviene estar preparados, saber qué es lo que debemos proteger, identificarlo, establecer las medidas de seguridad que estén a nuestro alcance. Si no sabemos cuáles son, pues contactar con alguna empresa de seguridad que nos haga una auditoría y nos diga qué es lo que tenemos que proteger y a partir de ahí hacer un seguimiento constante. No pensar que esto es una implementación que se hace una vez y luego ya está todo hecho. No, no. Hacer un seguimiento, actualizar los servicios de seguridad, seguir con la formación, como muy bien ha dicho David, y sobre todo tener en cuenta que esto va progresando y que los atacantes, pues, por desgracia, cada vez más, muchos de ellos siguen utilizando técnicas que les vienen funcionando muy bien desde hace décadas, ya no años sino décadas, y otros son un poco más innovadores, los menos, pero bueno, al fin y al cabo van a ir por lo que les interesa, nuestra información, los datos de nuestros clientes, de nuestros usuarios o nuestra propia información confidencial, muchas veces con una finalidad económica, con lo cual, si no queremos tener mala reputación y vernos víctimas de un ciberataque, más nos vale que empecemos a hacer los deberes desde ya. Pues oye, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vosotros que nos habéis estado escuchando durante esta hora. Hemos pasado tropecientas preguntas que han hecho. La verdad que, mira, aquí pone en Cruz Campo no es cerveza. Bueno. Ay, mira, ya están picando. Aunque ya toca la hora, la verdad, de tomarse una cerveza, pero bueno, no podemos todavía. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Y pues nada, los que os animéis, nos vemos el 30 de junio en Madrid, en Open Expo 2022, en presencial nuevamente después de 3 años. Así que gracias a los asistentes y gracias a vosotros por habernos regalado vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Chao. I've been lucky enough to go around the world 2,600 odd times. Seeing the entire world, it gives you a perspective of the shared nature of humanity itself. 3, 2, 1, and liftoff. Chris Hadfield. We need to recognize that nothing stays the same. Change isn't just inevitable, it's necessary. And technology enables us to do things that we just can't naturally do. To be able to measure the changes to the surface of the planet from orbit, to be able to effortlessly communicate around the world, that opens up so many possibilities. And when you can fold the impossible into the reality of normal life right now, I think that's what progress is. When technology enables progress, ESET is here to protect it. ESET Digital Security. Progress protected.